Buena tarde, mi nombre es Andrés Rincón, soy estudiante del curso Software Avanzado para Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Hoy vamos a ver cómo hacer el siguiente ejercicio. Nos piden que realicemos con LabVIEW un instrumento virtual que permita ingresar un número de cédula y el instrumento virtual lo separe en dos vectores, uno de números pares y otro de números impares. Estos se deben visualizar en el panel frontal ordenados, ya sea ascendente o bien descendente, según lo que establezca el usuario. Bueno, entonces, como ya vamos viendo, tenemos un vector o matriz de una sola dimensión, como queramos verlo, o arreglo, porque LabVIEW nombra las matrices como arreglo. De esto nos va a generar y tenemos como salida dos vectores, uno para números pares e impares, y ese vector de salida debemos organizarlo de mayor a menor o de menor a mayor de acuerdo a lo que el mismo usuario del instrumento seleccione. Vamos a empezar primero que todo mostrando cómo funciona. Después de mostrar cómo funciona, vamos a ver cómo está constituido, cómo se construyó y cómo es la lógica de funcionamiento. Entonces empecemos dándole un valor a una cédula. Empecemos a definir acá un ejemplo muy particular en el que podamos nosotros tener certeza de cuántos números pares y cuántos números impares tenemos. Entonces hagamos algo, por ejemplo, así aleatorio. Entonces cambiamos este número para que sea un poquito más, para que se puedan notar diferencias. Listo, entonces tenemos un ingreso, son 10 números. Este programa fue diseñado para 10 números. De todas maneras, el mismo programa puede, con un pequeño ajustecito de la cantidad de ciclos que hace, ya vamos a definir bien eso. Con ese pequeño ajuste podemos aumentar el número de datos de ingreso, porque pues de todas maneras los datos de salida van a ver que el tamaño de los arrays se va a ir calculando de acuerdo a la cantidad de datos de ingreso. Entonces, pero básicamente para este problema lo hice con 10 datos de ingreso de tipo enteros. Entonces miramos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 números pares. Corroboremos: 6, 2, 6, 4 y 8. 5 números pares. Y por consiguiente tenemos 5 números impares, que serían 3, 5, 7, 3 y 1. 5 números pares, 5 números impares. Voy a colocar un número impar más, solamente con el objetivo de mostrar que las matrices de salida se van a calcular solas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener ahora sí 6 números impares y 4 números pares. Entonces démosle play a nuestro programa. Entonces vamos viendo que él va calculando la cantidad de números pares que hay y la cantidad de números impares. Aquí miremos que tenemos 4 números pares y 6 impares, como lo habíamos contado acá. Donde estoy señalando en estos momentos tenemos un vector de una array de una sola dimensión en el cual estamos colocando los números pares. Este array tiene el mismo tamaño de los datos de ingreso porque el programa como tal desconoce cuánto va a ingresar, o sea, no puede ser predictivo. Él tiene que estar preparado a que hayan 10 pares y 0 impares o viceversa. Estos datos que está aquí son datos de control, más no son datos de entrada o de salida. ¿De acuerdo? Por acá entonces nos separa en 4 columnas, 2 columnas para impares y 2 columnas para pares, y aquí sí tenemos el array de una dimensión acotado de acuerdo a la cantidad de números pares y cantidad de números impares. Podemos notar, por ejemplo, que para impares tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un array de 6 posiciones. Para los números pares tenemos un array de 4 posiciones. Esto está, la que estoy señalando, que es la de la izquierda, tanto para impares y pares, están en el mismo orden en el cual fueron encontrados
los números empezando desde la posición 0 del array de ingreso hasta la posición 9. Son 10 números, entonces recordemos que de 0 a 9 hay 10 posiciones. Entonces, si yo muevo esta palanca virtual, en estos momentos ambos arrays están en el mismo orden, ¿de acuerdo? Perdón, como está a la izquierda, están en orden de mayor a menor. Como podemos ver de aquí, de lo que estoy señalando, de los números impares hallados, el mayor es el 9 y el menor es el 1. Igual para los números pares, el mayor es el 8 y el menor es el 2. Entonces podemos visualizar que cumplimos pues con la parte de organizar de manera descendente los números impares o pares hallados en el número de cédula de 10 dígitos. Entonces movemos la palanquita y miramos que estas dos columnas que se llaman, estos dos arrays que se llaman reorganizados, números reorganizados, tanto para impares y pares, se acomoda del menor al mayor, como pueden ver acá, de menor a mayor donde estoy señalando. Otra vez muevo el switch y se cambia de mayor a menor. Otra vez vamos a abrir aquí el ejercicio. Entonces cumplimos, se ingresa el número de cédula, 10 dígitos para el caso de las cédulas de las personas nacidas en el 92, como mi ejemplo. Desaparecen dos vectores, el vector par y el vector impar, lo estamos cumpliendo, que serían estos dos que son de control, aunque también los separamos aquí ya con los límites, con el tamaño acotado a la cantidad de números pares e impares, y cumplimos que se visualicen en el panel frontal de manera ordenada, ascendente o descendente, según lo establezca el usuario. Pues cumplimos porque la selección del usuario es la palanca y lo hace ascendente o descendente en otro array. Aquí estoy mostrando nuevamente cómo funciona. Y sin plus, pues son variables de control por la manera en que lo hice, que es la cantidad de números pares y la cantidad de números impares. Hay otras maneras de hacer este ejercicio sin calcular estas dos variables que se vuelven variables de control, sobre todo a la hora de acotar el tamaño del vector, de los vectores de salida. ¿De acuerdo? Este cuadro que está aquí a la derecha se puede obviar. Lo quise dejar allí porque, suponiendo que sea un instrumento virtual real, es importante que un técnico o alguien encargado de hacer mantenimiento tenga acceso a estos números que le van a servir para diagnosticar cómo está el sistema. Básicamente nos informa posiciones en los vectores, el valor del vector en esa posición, etcétera, etcétera, el contador de ciclos for. Bueno, estos son indicadores de control que los podría borrar y el instrumento virtual va a funcionar completamente igual, pero pues los dejo allí a manera de si se va a hacer alguna modificación o demás. Entonces pausemos acá, paremos. De todas maneras también se puede parar aquí con el botón de stop que se puso acá en la simulación, y vamos a ver desde el diagrama de bloques cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, tenemos tres ciclos de tipo flat sequence. Entonces, estos tres ciclos de flat sequence, ¿en qué se dividen? Se dividen básicamente en el primer ciclo, reinicia variables y los arrays de entrada. El segundo ciclo tenemos el ciclo en el que se van a crear y se van a formar los vectores de salida. O sea, aquí vamos a tener ya los vectores de salida con los números pares o impares hallados. Y en el tercer ciclo, que es en el final, está dedicado a la visualización y al ordenamiento de los números hallados, tanto descendente como ascendentemente. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos inicializando el array de números impares y de números pares. ¿Por qué inicializamos esto acá? Porque si llegásemos a correr nuevamente el programa, él arrancaría con los valores que guardó en la última ejecución. Entonces siempre es importante iniciar con las variables inicializadas en 0. Igualmente hay dos variables que utilicé en este instrumento, que son variables de posición. Estas variables de posición las utilicé porque el array final se formó
a través de esta función ingresar un valor dentro del array. Se podría hacer de otra manera, pero decidí hacerlo así para que el programa lo haga de manera secuencial. Entonces estas variables de control siempre tienen que empezar en 0, porque es la que nos va a decir el valor que está leyendo el comparador, que ya lo vamos a ver, dónde lo va a almacenar. Entonces si el programa viene de una ejecución anterior, él va a guardar los últimos valores y nos va a guardar en el vector de salida los números ordenados, sí, pero no en las posiciones deseadas, como necesitamos que empiecen siempre en la posición de 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un vector de ingreso que, como ya lo vemos acá aquí en esta ventana, en el panel frontal, se seleccionan de manera manual. Tenemos un ciclo while. Este ciclo while tiene contador de ciclos, que es la variable i. Este contador de ciclos va de 0 a... En el caso mío lo programé de 9, porque cuando i valga más que 9 va a cerrar este ciclo con el botón de stop, con esta función loop. Entonces tenemos la capacidad de que i genere 0 a 9 valores, que son los valores de 0 a 9 en los 10 valores que tiene nuestro array de ingreso. Entonces sacamos esos números de ese array, lo mostramos en una de las variables de control que está a la derecha de nuestro panel. Entonces, como les decía, son variables técnicas para vigilancia, y traemos aquí a esta función de división. Entonces, si ese número que está en esa posición es divisible por 2 y su residuo es 0, quiere decir que es un número par. De lo contrario, si aquí no es 0, sería un número impar. Entonces, si aquí el residuo es 0, que quiere decir que es un número impar, aquí va a salir un 1. De lo contrario, va a salir un 0. Bueno, ya miramos aquí para arriba. De aquí entonces se crea la necesidad de saber el número que está leyendo este operador división, en qué posición debería estar en el nuevo vector. El programa descubre, sí, tengo un positivo, por ejemplo, pero entonces ¿en qué posición lo va a guardar del nuevo array? Entonces por eso es necesario crear dos contadores. Estos contadores nos van a decir cuántas veces ha ocurrido que aquí hay un positivo y cuántas veces ha ocurrido aquí a la salida de este divisor tenemos un negativo. Entonces, como ya sabemos, la salida aquí, si es positivo, va a dar un 1. ¿De acuerdo? Entonces este 1 me va a activar este switch. ¿Este switch qué hace? Si aquí no hay un 1, me va a ingresar la última posición que tenga acá, o sea, no se va a incrementar. ¿Que este postpar qué es? Es lo que va a salir de este switch. ¿Me hago entender? Entonces, este postpar va a ingresar acá tal como está. Cuando inicializamos de 0, quiere decir que la posición de ese número encontrado va a ser 0. Supongamos que, listo, aquí hay un 1, llegó el primer par, entonces es true. ¿Qué quiere decir esto? Que a 0 le vamos a añadir una constante 1 y aquí en postpar vamos a tener el número 1. Aquí entonces se podría pensar, pero bueno, ¿por qué si los arrays comienzan en 0, por qué un 1? Porque si iniciamos ambas en 0, vamos a utilizar un ciclo case más adelante, es posible que nos añada un espacio más en uno de los arreglos, debido a que el 0 no lo tomaría uno de los dos casos. Entonces en este caso, para solucionar esto, se coloca que empiece desde 1. Eso sí, le restamos 1 a esta salida para que al primer número positivo encontrado nos dé la posición 0. Este resultado de restarle 1 viene aquí a un ciclo de tipo case. Ya voy a explicar el ciclo case de qué se trata. Lo mismo para el negativo, para los números negativos encontrados. Entonces tenemos números negativos encontrados, pero si aquí es negativo, él no va a sacar un 1, va a sacar un 0. Entonces cuando aquí encuentre un 0 en este punto, debemos negarlo, de manera que cuando sea negativa la salida, en realidad estamos recibiendo un positivo, después de negarlo aquí.
Entonces, si aquí hay un negativo, se activa este switch y hace exactamente lo mismo que expliqué arriba y le hace la resta también para evitar ese problema que se puede generar al iniciar las primeras variables. ¿Qué problema es? Si encontramos primeramente un número par, empieza bien, empieza en la posición 0, pero el siguiente número impar que encontremos va a empezar en la posición 1 y no en la posición 0. Entonces por eso se hace de esta manera y se resta al final un valor unitario. Listo, entonces a esta salida de estos contadores, en la variable postpar, que está acá, en la variable tampares, que quiere decir el tamaño del vector pares de salida, o la cantidad de pares que tenemos, como lo queramos interpretar, este lo vamos a tener aquí como salida, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos la variable tam impares, que es la cantidad de impares que encontramos en ese array de ingreso o vector de ingreso, como lo queramos llamar. Entonces, bueno, de aquí entonces ya tenemos las dos variables que nos va a decir el tamaño. Esta función que tengo acá la podemos obviar. La puse allí por si quiero expandir el diseño, pero no hace ninguna función en especial en este momento. Tengo entonces aquí el ciclo case. ¿Qué va a hacer? Entonces, si por acá a mí me sale un 1, que quiere decir que tengo un número positivo, entonces 1, pongámoslo acá, true, ¿qué va a hacer? Va a tomar la posición que calculé aquí en el contador. La posición es el número de pares, el número de pares encontrados en este vector. Entonces va a coincidir. Cuando encuentre el primero, aquí va a estar en 0 y ya vamos a ver qué va a pasar. Entonces vamos a tener una función que nos va a guardar en un array ese valor que esté aquí, ¿de acuerdo? Entonces el valor que esté en esa posición 0 va a estar en la posición 0 del vector de ingreso, va a entrar aquí al ciclo case cuando la salida de nuestro comparador sea 1, quiere decir que se dio cuenta que hay un número par en ese vector en la posición 0. Entonces va a tomar ese número par, lo va a mostrar en una variable de control técnica, por así llamarlo, de las que ya expliqué. Va a tomar el arreglo número de pares que ya habíamos inicializado en el anterior ciclo secuencial, lo va a ingresar acá y ese array inicializado en ceros va a poner en la posición que nos tire el contador, sea el primer número encontrado par, el segundo número encontrado par, y va a guardar en esa posición del array números pares, va a guardar el número que corresponda pues a ese valor par. Entonces lo va a guardar en la posición del contador, y en este mismo array de números pares que habíamos colocado acá, simplemente lo estamos trabajando como si fueran variables locales, una de lectura y una de ingreso. Vamos a meter ese valor. Entonces supongamos que aquí es 0, o sea, nos topamos con el primer número negativo. Va a ser exactamente lo mismo, solamente que va a tomar en la posición de nuestro contador de cantidad de números negativos, la va a tomar acá como index de esta función que guarda ese dato negativo, ese dato impar, no es negativo, es impar, y lo va a guardar en la matriz, en el array números impares que ya habíamos inicializado desde un comienzo. Entonces, así con todo este ciclo secuencial vamos a ir guardando en los arrays números impares y números pares, de acuerdo pues a la posición que nos llegan nuestros dos contadores y la posición y el valor que tengamos en el ingreso. Entonces esta variable local se termina de llenar y la mostramos acá en números impares y números pares. Estos dos que estoy señalando son estos dos arrays que estoy señalando acá en el panel frontal, que nos van a decir primeramente qué números encontramos en el array de ingreso, sean pares o sean impares. Nos los vamos a dar así, no tiene
El tamaño del array no está acotado de acuerdo pues a la cantidad de números pares o cantidad de números impares, pero ya les voy a mostrar cómo es que se hace eso. Entonces, ¿cómo acotar los vectores de salida? Pues fácil, ya tenemos la cantidad de números pares y la cantidad de números impares que nos detectaron los contadores de sucesos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer con esta función que nos va a decir de qué tamaño es el array y con qué valor lo inicial y qué valor vamos a meter, y vamos a crear, y vamos a ingresar en este no es esta función lo que hace es quitarnos esa parte que no deseamos de este array, o sea, estos ceros que no van, porque como ya sabemos son 4 valores pares y 6 valores impares, nos va a quitar ese exceso. Entonces con esta función lo que vamos a hacer es prácticamente coger ese pedazo de ese array y sacarlo en un array aparte. Entonces ahí se nos crea los dos arrays, tanto pares tam2 y impares tam2 y pares tam2. ¿Qué quiere decir? Los números impares con el tamaño hallado con el contador y el número de pares con el tamaño hallado con el contador también. Bueno, entonces ya vamos a ordenarlos ascendente o descendentemente. Estos dos arrays se muestran acá en el panel frontal, como lo estaba mostrando, impares tam2 y pares tam2. Ya nos lo muestra acotado, son los dos arrays de acuerdo con los números pares o impares, de acuerdo al tamaño que nos dice la cantidad de ellos que se encontraron. Entonces, para volverlos y seguir con el ejercicio, necesitamos ordenarlos de mayor a menor y de menor a mayor, de acuerdo pues a lo que el usuario pueda seleccionar con el switch. Entonces aquí tenemos la entrada del switch, que es una entrada booleana, y unimos la salida de ese switch a dos ciclos case. Entonces, cuando el switch nos dé un 1, quiere decir que ambos vectores tienen que nos tienen que ordenar el arreglo de menor a mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Usamos la función, esta función es la que se llama sort 1D array. Entonces va a coger ese array de números pares o impares ya acotado, lo va a organizar con esta función y lo va a mostrar en un nuevo array que se llama pares tam3, que es básicamente el mismo array de números impares o pares, pero organizado de acuerdo a lo que nos diga el usuario. Entonces eso mismo hace tanto para el arreglo de números impares tanto como para el arreglo de números pares. En caso tal de que sea negativo, es sencillo, es el mismo bloque de función, pero vamos a invertirlo. ¿Qué quiere decir? Primero nos lo organiza de menor a mayor, pero entonces luego nosotros cogemos ese vector ya organizado y lo volteamos de nuevo para que nos queden de mayor a menor, y lo guardamos en el mismo vector de salida que representa pues al array organizado. Y básicamente este es el funcionamiento y la lógica con la que logré resolver el ejercicio. Como ya les había dicho, hay otras maneras, creería yo que esta es la más complicada, la más difícil. Hay otras maneras más sencillas, inclusive se podría tomar cada valor de ingreso, compararlo y empezar a llenar uno por uno. Es más sencillo, no requiere un trabajo tan lógico en el sentido de calcular contadores y secuencias y demás, pero también es factible y se podría hacer. Facilidades, dificultades. Facilidades, me pareció el entorno de programación de la Vue muy fácil, es muy intuitivo, pero sí tuve muchas dificultades con el tema de los contadores. Al comienzo no me quería hacer los vectores de los valores encontrados pares o impares, sino que me los hacía uno o dos espacios más abajo, o sea, empezaba desde la posición 2 o la posición 1 del array. Entonces intenté con muchos contadores,
hasta que lo logré. Básicamente se podría hacer también con, como les decía, número por número, y se evitan el tema del contador. La facilidad que nos da el contador es que nos dice, nos facilita acotar el tamaño de los vectores de salida. Si se podría hacer y se puede llegar a los mismos resultados, pero no con un vector acotado, sino con un vector con un tamaño definido, que en ese caso pues lo más fácil sería hacerlo el mismo tamaño del vector ingreso. Pues no sabemos si van a ser 10 pares y 0 impares o cómo se vaya a distribuir eso. De todas maneras, con el contador les queda de manera automática y es una buena manera de hacerlo. Importante, no les había comentado, la simulación corre despacio porque le puse un sleep timer. O sea, es este componente que hace que cada paso se ejecute a cierto tiempo, pero lo normal es que todos sus cálculos se hagan instantáneamente prácticamente. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Este es un trabajo de todas maneras para la universidad, pero si hay alguna duda, si les puedo ayudar a alguien que esté viendo este video pues por YouTube, con mucho gusto estamos para colaborar. Muchísimas gracias por la atención y muy buena noche.